Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. A quienes nos interesamos por la actualidad geopolítica, no nos sorprende una reflexión en cierto punto pesimista sobre la situación del mundo, con un montón de focos de inestabilidad, de conflicto abiertos, con algunos verdaderamente importantes, como es el de Rusia en Ucrania, como es lo que sucede en Oriente Próximo, con otros potenciales que podrían ser grandísimos, como la península de Corea o el estrecho de Formosa, y otros muchos más que no reciben el mismo impacto informativo, pero que están ahí. Y eso, en el contexto de la Semana del Desarme, es crucial para reflexionar sobre la situación que nos envuelve, sobre en qué punto atravesamos, sobre toda esa situación y qué podemos esperar del futuro. Queremos para ello una reflexión que vamos a desarrollar los próximos minutos con Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Javier, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos, como apuntaba en la entrada, en la Semana Mundial del Desarme. Una iniciativa que se hace ¿con qué objeto? El de concienciarnos, porque yo creo que hay muchos de estos conflictos que están ocultos. Sí, bueno, yo creo que hay varios objetivos. La primera es, resaltar, ¿no?, la importancia de avanzar hacia, digamos, políticas de desarme o acuerdos internacionales de desarme, sobre todo vinculado a aquellas armas, ¿no?, que denominamos de destrucción masiva y que todavía siguen reinando entre nosotros, y por otro lado una manera de llamar la atención, ¿no?, de la alta virulencia, ¿no?, a nivel de conflictos que ahora mismo tenemos en la realidad internacional, ¿no? Yo creo que esos dos aspectos son los que serían a destacar. Claro. Javier, has mencionado las nucleares, que con todos los tratados que hubo, que con la experiencia de haberlas usado sobre población civil en su momento, quedó claro que era mejor que fueran estrategia de disuasión que de utilización. Nos preocupan sobremanera los cambios de doctrina, ¿no?, como el que llegaba del Kremlin, pero también cualquier otra dimensión de retirada de pactos de ese estilo, de desarme, que haya todavía 12.000 ojivas nucleares sobre la marcha, ¿no?, en distintos almacenes. Eso es más que preocupante. Estamos en un momento quizá hasta peor que hace, 3 décadas. Sí, yo creo que a nivel de proliferación nuclear estamos peor claramente que hace 3 décadas. Date cuenta, si te remontas a los años 90, ¿no?, los felices 90, el fin de la Guerra Fría, ¿no?, parece que hay una especie, ¿no?, de una imaginación colectiva, ¿no?, de que que todo va a ir bien, ¿no? Se ha derrotado a la Unión Soviética, ha habido una caída del comunismo, la China de los 90 es una China que se dedica a tareas económicas, por lo tanto, no había grandes elementos, digamos, extraños y digamos, de inseguridad, ¿no? 30 años después, lo que tenemos a nivel de armas nucleares, por ejemplo, tenemos más países con arma nuclear, se han sumado a ese grupo los pakistaníes en el año 98 y los coreanos en el 2006, tenemos a Irán, que está jugando con la posibilidad más que nunca de intentar desarrollar el arma nuclear, y ya veremos si intenta cruzar la línea o no. Tenemos a Rusia cambiando su doctrina nuclear y básicamente jugando con la posibilidad de emplear armas nucleares tácticas en Ucrania. Eso es algo que es obviamente más negativo, ¿no? Es cierto, has comentado más al inicio, ahora mismo tenemos 12.000 armas nucleares que están, digamos, armadas, ¿no?, pero el 90% de ellas están bajo control americano y ruso. Quizás lo más negativo de todo, ¿no?, es que más países se han ido sumando al club nuclear, ¿no? Yo creo que ese dato es importante. Hemos pasado de Estados Unidos de 1 a tener 9, yo creo que eso es un tema de proliferación claro, y aunque sí es cierto que el número de armas en su número a nivel cuantitativo ha aumentado, esta proliferación vertical con más número de países yo creo que es un problema, ¿no? Y lo otro problema, que también lo has citado, es que básicamente ahora mismo estamos, nos quedan muy pocos acuerdos de desarme o de control de armamentos en temas nucleares, ¿no? Lo único que queda es el Tratado de No Proliferación, que está también en entredicho, porque los acuerdos bilaterales entre Rusia y Estados Unidos básicamente ya están sin funcionar, ¿no? Con lo cual estamos en una fase, ¿no?, que tenemos que crear algo nuevo, tenemos que crear nuevos tratados, ¿no? Pero ahora mismo no vislumbro por dónde pueden ir los tiros.
Fíjate, por seguir, aunque ahora toquemos algún otro aspecto, pero por seguir con las nucleares, ese elemento que tú has mencionado, Javier, esa incorporación al club de forma tácita por parte de Israel en su momento, de Pakistán, de Corea, yo creo que, corrígeme si me equivoco, que incorpora un elemento de inestabilidad, porque claro, las grandes sabemos cómo operan, tiene unas reglas, unas lógicas, pero un Pakistán, por ejemplo, con golpes de Estado, con grupos islamistas que pueden llegar al poder, que amenaza, hace nada lo hacía, con usarlas si Israel operaba de alguna manera u otra en su territorio, o un Corea del Norte que dice que solamente no le invaden porque tiene armas nucleares, hace que esté todo mucho más a flor de piel. Sí, está más a flor de piel y estoy de acuerdo con tu aseveración. Lo que, digamos, en la época, digamos, de la Guerra Fría, sí se partía del hecho, ¿no?, de esa supuesta mutua destrucción asegurada, ¿no? Y eso, básicamente, nos llevaba a una cierta paz armada, ¿no? Bueno, eso se ha roto, es decir, esa asunción de que las armas nucleares te llevan a una destrucción mutua asegurada no aplica, yo creo, al caso de Corea del Norte, por ejemplo, ni aplica tampoco al caso de Pakistán. Estaría por ver el caso de Israel, que es un caso muy interesante, porque ellos sí llegaron a pensar en su utilización en la guerra de Yom Kippur en el 73, y entonces yo creo que ese tabú nuclear, ¿no?, de no uso de arma nuclear se ha roto, ¿no? Se ha roto básicamente porque estos nuevos países que se han ido sumando al club nuclear, pues básicamente tienen otros liderazgos políticos, tienen otros contextos también geopolíticos y luego aparte su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces yo creo que ese tema de aspecto del tabú nuclear sí que se ha debilitado grandemente, ¿no? Y obviamente ha incrementado sin duda alguna, ¿no?, los niveles de seguridad regionales. Y dicho esto, te quiero decir que India y Pakistán sean países nucleares no significa que sur de Asia sea más segura, yo creo que es más insegura. Igual que Corea del Norte haya adquirido el material nuclear y haya hecho 6 pruebas nucleares, no indica para nada, ¿no?, pues que la península coreana tampoco sea más segura, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una situación muy inestable, eso es cierto, más compleja que años atrás y con mayor proliferación de actores. Y fíjate, incluso los europeos, que yo creo que hemos vivido durante años en una suerte de burbuja de tranquilidad, como pensando, aquí no somos foco de nada, tenemos de repente una guerra en territorio europeo, una guerra grande, por primera vez en 8 décadas, quitándolo de los Balcanes, una guerra grande. Tenemos las amenazas de Vladimir Putin hablando de que con sus misiles hipersónicos llega a Berlín en 1 minuto y medio, a Madrid en menos de 4, y igual no lo sabemos los ciudadanos europeos, no los estadounidenses, eso lo tienen claro. Pero hay países de la Unión Europea con armas nucleares en su territorio, ¿verdad? Porque sabemos que Francia es la única potencia nuclear dentro de la Unión Europea, pero no es la única que tiene bombas nucleares en ese territorio nacional, ¿verdad? Eso quizás es algo bastante más desconocido. Sí, eso es una cosa que me gusta más comentar mucho en clase, porque a veces partimos del hecho de que, bueno, el Reino Unido era parte de la Unión Europea, se fue, con lo cual nos quedamos solo con un país con posesión con arma nuclear, que es Francia, pero lo que se nos olvida muchas veces que Estados Unidos tiene básicamente armas nucleares en bases americanas dentro del territorio OTAN. Las tiene en Holanda, las tiene en Bélgica, las tiene en Alemania, las tiene en Italia y las tiene en Turquía. Esto es algo muy desconocido para el ámbito europeo, pero obviamente esas armas, bueno, están ahí, ¿no? Un poco no, sí, un poco, bueno, se colocaron ahí para contrarrestar la amenaza rusa y siguen estando ahí, ¿no? Entonces, bueno, claro. Yo creo, por eso quiero decir que la protección europea en temas OTAN, ¿no?, que está vinculada a ello, obviamente, pues obviamente el factor nuclear, aunque no se conoce por un lado y de alguna manera creo que se ha infravalorado, está muy presente en toda la doctrina de defensa de OTAN, ¿no? Y más si cabe cuando, pues básicamente tenemos una guerra, como te dices tú, una guerra abierta, una guerra frontal, una guerra de trinchera, una guerra de ejércitos, ¿no?, en nuestro flanco oriental y donde la narrativa nuclear pues está presente. Claro, pero igual por eso también se entiende, ¿no?, cómo es esa narrativa y esa beligerancia dialéctica de Putin, ¿no? Porque quizá el ciudadano europeo desinformado dice, qué hostilidad, ¿no? Pero a lo mejor si entiende que hay muchas ojivas nucleares occidentales apuntando también hacia Rusia, entiende por qué este discurso agresivo. Bueno, eso podría ser una explicación, ¿no? Digamos antes por qué en la Rusia actual no se ha visto como una amenaza
a lo que es Europa Occidental, ¿no? Y todo lo que está vinculado a la OTAN. Yo creo que eso es un factor, pero el factor quizás más determinante, ¿no? Ha sido más este ascenso por un lado de Occidente tras la caída del derrumbe de la Unión Soviética es un factor importante, y sobre todo la sensación, ¿no? De verse pues rodeados, ¿no? De países OTAN, ¿no? Yo creo que eso sí que ha sido un factor clave, una sensación de verse de alguna manera estrangulada, y al mismo tiempo eso ha venido en paralelo, ¿no? Con el ascenso de Rusia, ¿no? La Rusia de los años 2015, 2016, 2014 y un poquito antes no es la Rusia de los años 90, ¿no? Con lo cual yo también sitúo, ¿no? Una de las razones que sitúo, ¿no? Digamos, la agresión rusa a Ucrania es en esta voluntad de Rusia de volver a de tener un rol geopolítico claro y preponderante en la Europa actual, ¿no? Y eso ahí podemos meter expansión de la OTAN, podemos meter despliegue de bombas nucleares en terreno europeo, pero también hay que meter obviamente pues el ascenso y la caída y el ascenso de una nueva Rusia. Sabemos que las armas químicas con convenciones internacionales muy eficaces, con mucho compromiso y una trazabilidad y una información bastante completas, pues están prácticamente erradicadas. Hablábamos con una experta del CSDEN hace poco, del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que nos decía, ojo, que las biológicas tienen mucho menos claro cómo se controlan, porque ahí ya influyen cuestiones de I+D, de inversión y las biológicas tienen un potencial también de hacer daño tremendo. Sí, yo creo dos apuntes aquí. Sobre las químicas, bueno, la convención ha funcionado, yo creo que sí, pero no ha funcionado en Siria, ¿no? Siria se une a la convención en el año 2013 y de 2013 a 2018 se dedica a utilizar armamento, ¿no?, de destrucción masiva de carácter químico. Lo que ese apunte es importante tenerlo en cuenta, porque yo sí creo que ha funcionado, tiene un sistema de verificación, ¿no? Yo creo que potente, pero tiene el marrón, no tiene el suspenso de lo que ha ocurrido. Claro. Pero dicho las biológicas, lo cierto es que la principal diferencia con la convención química es que en la convención de armamento biológico, que es de 72, no hay ningún tipo de proceso de verificación. Ya decía Donald Reagan, aquello de trust and verify, ¿no?, de confiar, verifica, pero si no tenemos obviamente un método de verificar que los países, ¿no?, están cumpliendo con las obligaciones que marca la doctrina, que es básicamente la eliminación, ¿no?, de todo este tipo de armas, así como del material para crearlas, pues poco podemos hacer. Y de hecho, yo creo que el mejor ejemplo de ello es la convención del año 72, y en el año 73 se establece Biopreparat, ¿no?, que esa fue la tapadera que utilizó la Unión Soviética, ¿no?, para su programa de armamento de destrucción masiva vinculado a armamento biológico, ¿no? Por lo tal, bueno, yo creo que ahora mismo no sabemos qué tiene cada país. Claro. Creo que esa es la principal, para ser honesto, académicamente. Si no podemos verificar, no podemos determinar quién tiene quién. Yo sí creo que las armas biológicas han tenido un retroceso muy importante, pero lo que es cierto que en un país como la Unión Soviética, Rusia, un país como Corea del Norte o más países han podido desarrollar un programa secreto de armas biológicas y no lo sabemos. Yo creo que ese es quizás uno de los grandes dramas que hay que hacer notar. Tengo 2 minutos, Javier, y 2 preguntas. Uno, la preocupación que puede rondarte sobre las tecnologías duales, civil y militar, que tanto estamos viendo en el conflicto de Ucrania, por ejemplo. Esa es la primera. Vale, la primera es, bueno, yo creo que va a haber el término en inglés es weaponization, ¿no? O sea, básicamente, el gran drama que tiene el ser humano es que una vez que crea una tecnología civil con uso dual rápidamente da el salto, ¿no? Y lo hace un arma, ¿no? Con el uranio hemos creado electricidad y también generamos energía nuclear, ¿no? Y creamos armas nucleares, y con un dron obviamente lo que estamos haciendo es básicamente armándolo, tiene capacidad de disparar, de matar. Yo creo que ese factor es claro, vamos hacia eso, además yo creo que es imparable. Y luego la segunda pregunta vinculado a drones, o la primera pregunta que yo me hago, otra pregunta es no todo el impacto de inteligencia artificial, ¿no? Claro. En lo que es maniobrabilidad, ejecución de acciones militares por parte de drones. Yo creo que esa combinación, ¿no?, de inteligencia artificial, drones, vamos hacia ello, y ahora mismo veo imposible su propia regulación, ¿no? Terreno desconocido, claramente. Sí, tremendo, da mucho miedo que el que decida la muerte o no de alguien sea un algoritmo, eso está claro. Javier, para terminar y pegados a la actualidad, ¿qué puede suponer para la seguridad internacional, para los conflictos abiertos, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, en tu opinión? Bueno, pues vamos a ver, yo creo que hay 2 temas para ser concreto. Uno es qué va a hacer con Ucrania. ¿Va a seguir Estados Unidos apoyando de una manera decidida con armamento, con dinero, con transferencia tecnológica a Ucrania, sí o no? Si no lo hace, ¿quién va a suplir esa ayuda militar?
Si no lo hace Europa, Ucrania tiene complicado mantener el pulso a Rusia. Y luego, por otro lado, yo creo que está el tema de Irán, ¿no? No Gaza o Líbano. Trump y Netanyahu tienen una gran relación y está por ver, ¿no?, si Netanyahu decidiría hacer algo más con Irán, ¿no?, que yo creo que tendría o no el visto bueno de Donald Trump. Yo creo que ahí van juntos de la mano. Y yo creo que esos dos grandes aspectos a corto plazo pues vamos a ver movimientos sobre ello. Estaremos muy pendientes. Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo a vosotros. Venga, un beso. Chao, chao.